Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo 2 y hoy les vamos a exponer sobre fenomenología. El grupo está conformado por Georgiani Carrera, André Ortega, Ángel Guerra, Saraí García, Raquel Capriel, Ángel Suchite, Christopher González, Paola Mateo, Fernando Méndez, Kimberly González, Ángel Otoniel Rosales y Estuardo Bracamonte. ¿Qué es la fenomenología? Se llama fenomenología al movimiento filosófico durante el siglo XX y a una rama de la filosofía que se rige por los preceptos, los cuales tienen que ver con la investigación y la descripción de los objetos o fenómenos, tal y como se experimentan conscientemente, o sea, los más libres posibles de teorías, presuposiciones y preconceptos respecto a su origen. La palabra fenomenología se compone de las voces griegas fainomeno, aparición y manifestación, y logos, tratado y estudio, de donde se puede definir como el estudio de las manifestaciones. Esto se aplica de manera distinta a los campos del saber, por lo que en el enfoque fenomenológico abarca elementos muy distantes y diversos dependiendo de la materia que se aplica. Por ejemplo, en el campo de la psicología, la fenomenología implica el estudio de las estructuras de las concientizaciones desde una perspectiva de la primera persona que las experimenta. En tanto, la disciplina filosófica, la fenomenología, se aparenta como la antropología, la epistemología, la lógica y la ética. Origen de la fenomenología. El término fenomenología es de larga data, pues empezó a usarse en el siglo XVIII por el matemático y filósofo suizo-germano Johann Lambert, quien lo aplica a su teoría del conocimiento como un método para distinguir la verdad de la ilusión y el error. La aceptación de la palabra se deriva de la obra Una fenomenología del espíritu, 1807, del filósofo alemán Georg Friedrich Hegel, 1770-1871, en la que intentaba rastrear el desarrollo de la mente humana desde el mero sentido de la experiencia hasta el conocimiento absoluto. Sin embargo, el movimiento filosófico de la fenomenología existirá hasta inicios del siglo X, cuando la obra del filósofo y matemático alemán Edmund Husserl fundó la fenomenología trascendental y con ella toda una línea de pensamiento filosófico aún vigente en el siglo XX. Historia de la fenomenología. Husserl proponía una renovación de los conceptos de filosofía y de ciencia. Desde la difusión y la valoración de la obra de Husserl, la fenomenología no ha sido un movimiento homogéneo, pero sí fértil y popular, que se ha aplicado a los demás diversos campos del saber. La búsqueda de Husserl aspiraba a una fenomenología pura o filosofía fenomenológica, ya que el fondo proponía una renovación de los conceptos de filosofía y de ciencia, y en ese sentido fue el motor de futuras e importantes líneas de pensamiento filosófico
del siglo XX, como el existencialismo, la desconstrucción, el postestructuralismo y la post Conceptos básicos de la fenomenología. Aunque la fenomenología resulta difícil de definir y compleja de caracterizar, es posible identificar en el corazón del concepto la idea de Husserl, ir a las cosas por sí mismas, o sea, desprovistos de razonamientos previos y preconceptos, e intentar describirlas lo más fielmente posible. Esto parte de la idea de que es posible percibir las estructuras esenciales de un asunto y las relaciones esenciales a partir del estudio cuidadoso de ejemplos concretos provenientes de la experiencia o bien de la imaginación. A partir de ahí, los métodos pueden divergir hacia aproximaciones interpretadas llamadas heurísticas del fenómeno o la exploración de aspectos genéticos, lo cual requiere, según Husserl, una previa suspensión de la credulidad epoche. ¿Cuál es el método de la fenomenología? El método fenomenológico, como lo proponía Husserl, parte de la suposición de nada, absolutamente nada, ni el sentido común ni las experiencias psicológicas, y abarca una serie de etapas que son examinar todos los contenidos de la conciencia, es decir, tener conciencia del objeto como cosa sensible, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, o sea, tener autoconciencia y suspender la conciencia fenomenológica para lidiar con lo dado en su pureza. Muchas veces se acusa a este método de ser subjetivo y por ende de elaborar descripciones que tienen más que ver con el fenomenólogo que con el fenómeno. Sin embargo, este método de algún modo aspira a ser una síntesis entre una perspectiva objetiva y una subjetiva. Se trata por demás de un método cualitativo, no cuantitativo. ¿Qué es la investigación fenomenológica? La investigación fenomenológica intenta explicar cómo es la experiencia de algo. Esta investigación está comprendido en lo previo, un intento por entender las percepciones, perspectivas e interpretaciones que la gente hace de un fenómeno determinado. Es decir, un intento por responder a la pregunta de ¿cómo es la experiencia de algo? Así, a partir del cotejo, la revisión de las múltiples perspectivas revisadas puede tenderse hacia la generalización y hacia la elaboración de una perspectiva que parta desde adentro de la experiencia y no de las teorías, hipótesis o razones externas. El aporte de Martin Heidegger. Otro autor importante en la historia de la fenomenología fue Martin Heidegger, cuyas teorías reformularon lo concebido por Husserl. A partir de dos críticas fundamentales, Heidegger pensaba que Husserl concebía demasiada importancia a la intuición descubierta en la conciencia, es decir, que significaba que continuaba dentro de un paradigma cartesiano de la filosofía subjetivista moderna, o sea que caía sin querer en la subjetividad. También pensaba que Husserl no se comprometía con el mundo lo suficiente, por lo que optó por ver al hombre involucrado en su mundo, el ser en el mundo, como lo denomina Heidegger, significado que da
significa que da al pensador que debe comprometerse lo más posible con la salvación del mundo y no pecar de intelectualismo. El aporte de Manuel Levinas. Levinas propuso una superación más radical de la dualidad moderna entre objeto y sujeto. Otro nombre crucial para el desarrollo de la fenomenología fue el del lituano Levinas, quien introdujo la fenomenología de Husserl y de Heidegger a Francia, como parte de su compromiso con la restauración del pensamiento ético en Europa luego del desastre espiritual que significó la Segunda Guerra Mundial. De la dualidad moderna entre objeto y sujeto, incluyendo como aporte fundamental la experiencia del otro. Para Levinas, la fenomenología será el fundamento radical de la ética. Aplicaciones de la fenomenología. Este método fenomenológico no es solo de importancia filosófica, sino que ha contribuido con otras disciplinas afines como lo son la psicología, la sociología, la antropología y sobre todo la educación y pedagogía. A partir de trabajos como de Hans-Georg Gadamer de 1900 a 2002 en torno a la fenomenología de la comprensión, entre muchos otros autores. Edmundo Husserl, el fundador de la fenomenología, filósofo y matemático judío árabe, de las más influyentes del siglo XX, cuya formación en matemáticas en Leipzig y Berlín sirvieron de base para una formación filosófica y psicológica en las clases del filósofo y sacerdote Frank Brentano, quien fue, junto con Carl Stumpf, uno de los maestros guías. Publicó en vida numerosas y voluminosas obras, cuyas obras complementan superan los 45.000 folios, y murió de diabetes en 1938 en Friburgo. Representantes de la fenomenología. David Hume fue un filósofo escocés partidario del escepticismo, aparte de Husserl. Algunos importantes representantes de esta escuela de pensamiento son Friedrich Oettinger, 1702 a 1782, quien empleó el término en su estudio del sistema divino de relaciones. David Hume, 1711 a 1776, un filósofo escocés partidario del escepticismo que toma un enfoque fenomenológico, tratado sobre la naturaleza humana. Immanuel Kant, 1724 a 1804, uno de los más grandes filósofos modernos y autor de Crítica de la razón pura, en donde distingue entre los objetos como fenómenos formados y asimilados por la sensibilidad humana y noúmenos, cosas en sí. Max Scheler, 1874-1928, quien desarrolló el método de Husserl para abarcar el método científico. Gaston Bachelard, 1884-1962, epistemólogo francés y autor de literatura, quien redefinió el concepto de símbolo gracias a su fenomenología de la imaginación material.
Martin Heidegger, 1889-1976, filósofo crítico de la teoría de Husserl, quien intentó desarrollar una teoría de la ontología en ser y tiempo. Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961, filósofo existencialista que estudió la fenomenología del cuerpo en la percepción y la sociedad en fenomenología de la percepción. La fenomenología es el estudio de las diferentes estructuras de la conciencia que son experimentadas desde el punto de vista de la primera persona. La estructura central de una experiencia es su intencionalidad. Está dirigida hacia algo, ya que es una experiencia de o sobre algún objeto. Una experiencia se dirige hacia un objeto en virtud de lo que representa el objeto, junto con las condiciones de habilitación apropiadas. La fenomenología como disciplina es diferente de otras ramas de la filosofía, como la antología, la epistemología, la lógica y la ética, pero al mismo tiempo se encuentra relacionada con ellas. Las cuestiones fenomenológicas de intencionalidad, conciencia, cualidad y perspectiva en primera persona han sido prominentes en la filosofía de la mente. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología es una ciencia de la filosofía que se encarga de estudiar todo lo que está relacionado con los acontecimientos que rodean a cierto objeto, su relación con el medio ambiente, la forma en que se dan las cosas y cómo influye este objeto en el fenómeno. Estudia el comportamiento de un hecho, producto o servicio. ¿Qué estudia la fenomenología? La fenomenología, como un método de estudio, no descarta los elementos que por lo general no están relacionados con el hecho o no se toman en cuenta desde el principio por considerarse equivocados. Estos estudios son deductivos y parten de la relación con el entorno, con lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Busca estudiar y obtener el máximo conocimiento sobre todos los aspectos fundamentales y también de los que no son esenciales del proceso que sufre determinado fenómeno. Características de la fenomenología. Las principales características de la fenomenología son que describe los significados de las experiencias que han sido vividas por una persona o varias con respecto a un concepto determinado. También otra sería que no se interesa en la explicación, más bien se preocupa por los aspectos esenciales de la experiencia vivida. Es el estudio sistemático de la subjetividad. Busca cómo describir lo subyacente a la manera en cómo las personas por lo general describen sus experiencias. Estudia cómo es la convivencia entre una persona dentro de un grupo. Se concentra en una reducción eidética. Tiene reducción trascendental. Lleva de forma metódica el descubrimiento y análisis de las cosas u objetos que hay en el mundo. Busca comprender cómo las personas construyen el significado de las cosas. Investiga las experiencias tal como las viven aquellos que las experimentan y el significado de estas personas, el cual les dan. Las verdades críticas sobre la realidad se basan en las experiencias vividas por las personas.
objetivo, el objetivo de la fenomenología es la investigación de una forma directa y la descripción de los fenómenos como experiencias que se hacen conscientemente, sin tener teorías sobre las explicaciones causales o la realidad objetiva. Dicho de otra manera, busca la forma de comprender la manera en la que las personas construyen el significado de las otras que suceden. Tipos. Fenomenología realista es la formulación temprana de Husserl basada en la primera edición de sus investigaciones sobre la lógica como tuvo un objetivo el análisis de las estructuras internacionales de los actos mentales, ya que para él estos están dirigidos a objetivos tanto reales como ideales. Esta fue la versión preferida de la Universidad de Múnich a principios del siglo XX y fue dirigida por Johannes y Adolfo Reinhard, Alexander Matt y Román. Fenomenología trascendental o constructiva es la formación posterior de Husserl a partir de sus ideas en el año 1913, en el cual tomó como punto de partida la experiencia intuitiva de los fenómenos e intenta extraer de ellas. En el año 1913, en el cual tomó como punto de partida la experiencia. Lo voy a volver a leer. Fenomenología trascendental o constitutiva es la formación posterior de Husserl a partir de sus ideas en el año 1913, en el cual tomó como punto de partida la experiencia intuitiva de los fenómenos e intenta extraer de ella las características esenciales generalizadas en las experiencias y la esencia en la que experiencia, dejando de lado las cuestiones de cualquier realización en el mundo natural que nos rodea. Fenomenología existencial es la formulación expandida de Heidegger, como se expone en su Ser y Tiempo de 1927, que dice: el observador no puede separarse del mundo y por lo tanto en su combinación del método fenomenológico con la importancia de comprender en el hambre de su mundo existencial. Representantes de la fenomenología. Los principales representantes de la fenomenología son Edmund Husserl, fue un filósofo alemán que fundó la escuela fenomenológica. Martin Heidegger, filósofo alemán que dijo que la fenomenología debía sacar a la luz lo que estaba oculto en las experiencias. Jan Patočka, filósofo checo que influyó grandemente en la fenomenología, seguidor de Husserl y defensor de Heidegger. Importancia. Es importante porque estudia las realidades cuya naturaleza y estructura únicamente puede llegar a ser captada desde la parte interna del individuo que las experimenta. Termina con aquellas verdades terminantes y definitivas y da paso a las posibilidades y a la especulación, a la investigación, duda, planteamiento y replanteamiento de un fenómeno determinado. Es la forma de posibilitar el método científico en todas las ramas del conocimiento y la verdad.
Ejemplos, en lugar de hacer estudios sobre los programas que se utilizan para integrar grupos minoritarios, la fenomenología estudiará cómo es el tipo de vivencia o experiencia que tiene una persona dentro de un lugar. En el campo de la psicología, la fenomenología no estudia la causa o enfermedad, sino que busca la forma de ayudar a superar el sufrimiento de las personas, indagando el trasfondo personal de la situación. Muchas gracias por poner atención. Espero que haya sido de su agrado nuestra exposición acerca de la fenomenología.